I used to, but I forgave myself. No. La primera esposa de Johnny Cash ha roto por fin su silencio y lo que ha revelado es absolutamente desgarrador. Durante años, Vivian Liberto se mantuvo alejada de los focos, pero ahora han salido a la luz detalles impactantes sobre su matrimonio con el legendario Hombre de Negro. ¿Crees que el primer matrimonio de Johnny Cash estaba condenado desde el principio? Comenta 1 para sí o 0 para no. Quédate con nosotros para descubrir la trágica verdad que por fin ha confesado la primera esposa de Johnny Cash. ¿Cómo se conocieron Vivian y Johnny Cash? La historia de amor de Johnny Cash y Vivian Liberto empezó como un cuento de hadas. En 1951, la vida de Vivian Liberto experimentó un cambio significativo cuando conoció a Johnny Cash, un joven con aspiraciones de triunfar en el negocio de la música. Mientras Johnny realizaba el entrenamiento básico en la vecina base aérea de Lackland, ambos se conocieron en una pista de patinaje de San Antonio. Sus vidas nunca volverían a ser las mismas después de aquel encuentro fortuito. Vivian se sintió atraída por el encanto, el sentido del humor y la cautivadora personalidad de Johnny, mientras que Johnny se enamoró al instante de la belleza y la elegancia de Vivian. Congeniaron enseguida y, aunque no pasaron mucho tiempo juntos antes de que Johnny fuera enviado a Alemania, su correspondencia fortaleció su relación. A lo largo de su prolongada separación, estas cartas, que rebosaban amor, optimismo y visiones de un futuro juntos, mantuvieron fuerte su relación. Durante los 3 años siguientes, Johnny y Vivian intercambiaron más de 1000 cartas, escribiéndose casi todos los días. Sus cartas demostraban el amor y la devoción que sentían el uno por el otro. En ellas se expresaban sus ideas, aspiraciones y esperanzas de una vida juntos una vez que Johnny regresara de su servicio. Cuando Johnny regresó a Estados Unidos en 1954, estaban más enamorados que nunca, ya que la distancia solo sirvió para profundizar su relación. Las dificultades y las victorias de crear una vida juntos. Un mes después del regreso de Johnny de Alemania, el 7 de agosto de 1954, en San Antonio, él y Vivian se casaron. Su modesta boda fue un reflejo de sus orígenes humildes y del futuro incierto al que se enfrentaban. Johnny aún intentaba establecerse como artista en la competitiva industria de la música country. En los primeros años de su matrimonio experimentaron tanto la felicidad como la adversidad. Mientras Johnny tocaba en conciertos locales y creaba maquetas, Vivian le ayudaba a mantenerse mientras él seguía su carrera musical, a veces con varios trabajos para llegar a fin de mes. Johnny se había trasladado a Memphis, Tennessee, para estar más cerca del estudio de Sun Records, y compartían un minúsculo apartamento de una habitación. A pesar de sus dificultades económicas, perseveraron gracias a su amor y dedicación mutuos, pero a medida que la carrera de Johnny despegaba, su matrimonio empezó a sufrir las exigencias de la industria musical y las trampas de la celebridad. Vivian tuvo que ocuparse de su creciente familia mientras Johnny no paraba de viajar, grabar y actuar. Al final, la pareja tuvo 4 hijas: Tara, Cindy, Katy y Roseanne. Aunque a Vivian le encantaba ser madre, a menudo sentía la carga de criar a sus hijos ella sola y en ausencia de Johnny. Su relación, antes estrecha, empezó a deteriorarse debido a las frecuentes separaciones y a la creciente adicción de Johnny. Las presiones del trabajo de Johnny empezaron a distanciarle de su familia a medida que adquiría mayor notoriedad. Vivian tuvo que hacerse cargo de la casa y criar a sus hijos mientras él viajaba y actuaba ante sus admiradores. Largos periodos de soledad y separación fueron sustituyendo poco a poco a los cariñosos y solidarios primeros años de su matrimonio. No fue fácil, pero Vivian se esforzó por ayudar a la carrera de Johnny. A Vivian le resultaba difícil vivir en un segundo plano la fama de su marido como esposa de un músico. Echaba de menos al hombre del que se enamoró, que estaba a su lado pasara lo que pasara. Su mente parecía estar en otra parte cuando estaba en casa, y ahora se le echaba de menos con frecuencia. Vivian se vio profundamente afectada por la transformación de Johnny debido a las exigencias de la fama. El efecto de la carrera de Johnny en su matrimonio. El trabajo de Johnny afectó considerablemente a su matrimonio. Las exigencias de mantener una profesión próspera aumentaron junto con su notoriedad. Johnny tenía una agenda exigente que incluía muchas actuaciones públicas, sesiones de grabación y giras. Su relación se resintió como consecuencia de las exigencias de convertirse en una celebridad. La distancia entre ellos creció como resultado de las prolongadas ausencias de Johnny de casa. Esta distancia pesaba mucho sobre Vivian. Echaba de menos su época de joven pareja, cuando todo el mundo conocía a Johnny Cash. Sin embargo, su matrimonio se caracterizaba ahora por largos periodos de separación.
en los que el trabajo de Johnny era siempre lo primero. Su relación se vio dañada por las frecuentes separaciones y la comunicación se hizo más difícil. La distancia entre ellos solo podía salvarse hasta cierto punto mediante cartas y conversaciones telefónicas. Las batallas de Johnny con el consumo de sustancias aumentaron junto con su notoriedad. Las exigencias del negocio de la música le hicieron dar un giro oscuro, lo que tensó aún más su relación con Vivian. Se sentía impotente para impedir que el hombre al que amaba sucumbiera a sus problemas mientras ella observaba. A Vivian le tocó recoger los pedazos mientras la adicción al alcohol y las drogas de Johnny se convertía en una causa continua de conflicto en su matrimonio. Era innegable que el trabajo de Johnny afectaba a su matrimonio. Vivian no solo estaba siempre preocupada por su relación, sino también por el bienestar de Johnny. No había mucho que pudiera hacer para evitar que el hombre al que amaba se le escapara. Su matrimonio se estaba desintegrando como resultado de la tensión que venía con ser famoso. El estrés del viaje prolongado de Johnny y su ausencia del hogar. El estrés de los continuos viajes de Johnny Cash fue uno de los principales problemas a los que Vivian tuvo que enfrentarse en su papel de Mrs. Johnny Cash. Johnny siempre estaba viajando, dando actuaciones en muchos estados, ciudades e incluso naciones extranjeras. Su matrimonio se resintió como consecuencia de pasar mucho tiempo fuera de casa como músico ambulante. Como Johnny pasaba la mayor parte del año fuera de casa debido a su trabajo, era una madre soltera en todo menos en el nombre. A pesar de sus esfuerzos, Vivian era incapaz de mantener unida a la familia. Vivian sentía la carga de tener que ser madre y padre a la vez para los niños, que echaban de menos a su padre. Debido a sus frecuentes viajes, Johnny tampoco podía asistir a menudo a acontecimientos importantes en la vida de sus hijos. Johnny viajaba, por lo que se perdía acontecimientos como las representaciones escolares y los cumpleaños. Vivian sentía un gran deseo y odio como resultado de esta ausencia. La profesión de Johnny siempre fue lo primero, aunque ella quería que él estuviera allí para formar parte de la vida de sus hijos. Su relación también se vio afectada por el estrés del calendario de giras de Johnny. Les resultaba difícil conectar emocionalmente debido a los largos periodos de ausencia. El tiempo que Johnny pasaba en casa era a menudo limitado y estaba ocupado con obligaciones laborales. Su relación se debilitó como consecuencia de la falta de tiempo para la intimidad. Vivian se sentía cada vez más sola a medida que aumentaba la distancia entre ellos. Una de las principales causas de la desintegración de su matrimonio fue el estrés de las continuas giras de Johnny. A pesar de los esfuerzos de Vivian, su relación no pudo soportar las exigencias del trabajo de Johnny. Se había formado una brecha insalvable entre ellos como resultado de su larga separación, las exigencias de la fama y los problemas de Johnny con las drogas. La batalla de Vivian contra la atención de los medios y el público. A Vivian le resultaba difícil hacer frente a la atención que suponía estar casada con Johnny Cash. Aunque era una persona tranquila que apreciaba a su familia, la atención que recibía del público como Mrs. Johnny Cash era demasiado para ella. Vivian se sentía observada de cerca por los medios de comunicación, que siempre estaban examinando sus vidas. Vivian se sentía presionada para estar a la altura del personaje legendario que los medios de comunicación presentaban con frecuencia. A pesar de que su matrimonio fracasaba, se suponía que era la esposa ideal, comprensiva y empática. A Vivian le resultaba imposible recuperar la sensación de rutina debido a la continua atención mediática. Allá donde iba, todo el mundo sabía que era la esposa de Johnny Cash, y vigilaban cada uno de sus actos. Estar casada con un cantante conocido también significaba para Vivian tener que lidiar con rumores y cotilleos. Las historias sobre las supuestas relaciones de Johnny, sus batallas con la adicción y su conducta salvaje cuando viajaba aparecían ampliamente en la prensa sensacionalista. Aunque Vivian se esforzaba por ignorar estas historias, eran inevitables. Su salud mental se resentía de la continua atención mediática, y a menudo se sentía agobiada y nerviosa. Sus hijos también se vieron afectados por la publicidad. Al crecer a la sombra de la celebridad de su padre, se enfrentaron a una serie de dificultades únicas. Los medios de comunicación se fijaron con frecuencia en los niños y la prensa rosa analizó sus vidas. Onkdedian se esforzaba por protegerlos de lo peor. La mirada de los focos era inevitable. Una causa constante de estrés en la vida de Vivian era su lucha contra la atención de los medios y las críticas. Echaba de menos el tiempo que pasaron juntos como una familia normal antes de que Johnny saltara a la fama. Sin embargo, aquellos tiempos ya habían pasado. Onkdedian tuvo que aprender a lidiar con las dificultades de estar en el candelero. Su matrimonio acabó desmoronándose como consecuencia de este viaje difícil y a veces aislante.
Los aspectos negativos de la celebridad. Las penurias de Johnny Cash y cómo afectaron a su familia. Johnny Cash, el legendario hombre de negro, era alabado por sus letras emotivas, su voz profunda y su actitud rebelde, pero más allá de toda su brillantez y notoriedad había una historia más oscura, manchada de adicciones. Cash empezó a luchar contra las drogas en la década de 1950 como consecuencia de las exigencias de la industria musical y la tensión de ir de gira todo el tiempo. Su adicción a las drogas le llevó aún más lejos en un ciclo de autodestrucción, además de alimentar la pasión sin adulterar de sus canciones. La adicción de Cash se apoderó de él y cambió su actitud y sus acciones. Con frecuencia se mostraba errático, irritable e incluso agresivo. Sus relaciones se vieron afectadas por estos cambios, especialmente con Vivian Liberto, su primera esposa. Cash se descontroló, dejando que Vivian, que se había casado con él antes de que se hiciera famoso, se ocupara del desgaste emocional de ella y de sus hijos mientras navegaban juntos por su turbulenta existencia. Vivian Liberto fue la que más sufrió los problemas de Johnny Cash. Al principio de su carrera, ella había sido su ancla y a quien miraba. Sin embargo, su relación empezó a desmoronarse a medida que la adicción de Cash empeoraba. Vivian se vio obligada a asumir las responsabilidades de esposa y cuidadora a la vez que intentaba mantener a un hombre cada vez más imprevisible y distante. Sufrió un gran daño emocional. Siempre estaba ansiosa porque no tenía ni idea de qué clase de Johnny volvería a casa, si es que lo hacía. El hecho de tener que cuidar a 4 niñas aumentó el sufrimiento de Vivian. La ausencia física y emocional de Cash aumentaba a medida que empeoraba su adicción. Vivian cargó con la mayor parte de la responsabilidad de criar a sus hijas. Aunque se esforzó por proteger a sus hijas de lo peor de las acciones de su padre, el efecto sobre ellas fue inevitable. Al crecer, las hijas fueron testigos de las penurias de su padre, sintieron la presión en la relación de sus progenitores y experimentaron su ausencia. La familia sufrió graves heridas emocionales. Vivian, antes optimista y leal, se fue quedando cada vez más sola y desolada. La inestabilidad familiar también afectó a los hijos, que soportaron la carga de los problemas de su padre mucho después de que éste se hubiera instalado en la adicción. Los fans, la industria musical y las fuerzas externas. Las dificultades de Johnny Cash se vieron agravadas por la industria de la música, que tenía un listón muy alto y unas exigencias implacables. La presión por mantener su reputación y seguir cosechando éxitos aumentó a la par que su fama. Ser una persona pública que siempre estaba en el candelero y de la que se esperaba que estuviera a la altura de la reputación que sus fans y el negocio se habían labrado hacía que Cash se sintiera agobiado. Había muchas esperanzas puestas en Cash. Se le consideraba un símbolo de la resistencia, un renegado y la voz de los oprimidos. En algunos aspectos, esta imagen era poderosa, pero en otros se convertía en una carga, incluso cuando iba en contra de su vida personal y su bienestar. Cash se sentía obligado a estar a la altura de este papel. El negocio de la música a menudo ignoraba los costes humanos de mantener esta imagen porque estaban deseosos de beneficiarse de su éxito. Otro factor que contribuyó al estrés de Cash fueron sus fans. Le tenían en gran estima, pero su devoción iba acompañada de exigencias difíciles de cumplir, si no imposibles. Se suponía que Cash era un tipo de talla inmensa, capaz de transformar la agonía y el dolor en canciones con las que pudieran identificarse millones de personas. Su bienestar mental y emocional se resintió aún más por esta exigencia de ser algo distinto de un ser humano. El impacto que perdura. La familia de Johnny Cash se vio afectada durante mucho tiempo por sus luchas contra la adicción y las exigencias de la celebridad. Viviendo a la sombra de un hombre que era a la vez un símbolo apreciado y un alma dañada, Vivian y sus hijas pasaron años de penurias. Sus hijas quedaron profundamente marcadas, y Vivian sufrió una gran angustia mental. Aunque al final Cash encontró la manera de enderezar su vida, su familia ya había sufrido un daño irreparable. Aunque la fama ayudó a Johnny Cash a alcanzar un gran éxito, también reveló lo frágil que era su vida personal. Los aspectos negativos de la celebridad son un cuento sobre el abuso de sustancias, la tensión de los vínculos y el alto precio que pagan los más cercanos a la fama. La disolución del matrimonio y el declive de Vivian y Johnny Cash. Vivian Liberto y Johnny Cash vivieron un noviazgo apasionado, lleno de amor y centrado en el futuro antes de casarse. Las presiones de ser una estrella emergente de la industria musical hacían que Johnny estuviera frecuentemente fuera de casa mientras su carrera despegaba. La mayor parte de su tiempo lo dedicaba a componer canciones, hacer giras por todo el país y tocar ante fans entregados. Sin embargo, Vivian se quedó atrás y tuvo que criar sola a sus 4 hijas.
La ausencia de Johnny dejó un vacío difícil de llenar, y su separación física se convirtió en emocional. La lucha de Johnny contra la adicción tensó aún más su matrimonio. Ante sus propios ojos, el hombre del que Vivian se había enamorado estaba cambiando. Su conducta impredecible, sus cambios de humor y su creciente consumo de drogas eclipsaron su personalidad antes amable y afectuosa. Esto produjo una tensión inevitable que se tradujo en frecuentes disputas y una sensación de impotencia para Vivian, a quien le resultaba difícil mantener la unidad de su familia. En California, la vida de Vivian se volvió solitaria, cada vez estaba más apartada del mundo de Johnny, mientras lidiaba con las exigencias de la paternidad y la soledad que conlleva ser la esposa de un hombre de renombre. El hombre con el que se había casado se sentía como un recuerdo lejano, y las cartas que habían compartido anteriormente habían sido sustituidas por el silencio. Cuando la salud de Vivian empezó a resentirse debido a la tensión que suponía mantener unida a la familia, amigos y parientes notaron la diferencia en ella. Durante este tiempo, Johnny mostró una conducta incoherente. Pasaban los días mientras él se perdía en una nebulosa de drogas y bebida, lo que llevaba a Vivian a preguntarse si volvería algún día. La tensión entre ellos era evidente mientras él estaba en casa. Un sentimiento creciente de odio, desprecio y desconfianza eclipsó el amor que habían compartido anteriormente. Desesperada por proteger a sus hijas de la locura que se había apoderado de su familia, Vivian se encerró cada vez más en su propio mundo cuando intentó ponerse en contacto con Johnny, pero se encontró con la indiferencia o el odio. La importancia de June Carter en la vida de Johnny. June Carter entró en escena cuando la relación de Johnny y Vivian se deterioró. June era miembro de la ilustre familia Carter, también cantante de country, y una fuerza independiente. A finales de los años 50, ella y Johnny se conocieron durante una gira juntos, y enseguida congeniaron. A medida que iban entendiendo la música, la fe y los obstáculos de la vida, su relación profesional se convirtió rápidamente en algo más profundo. En sus momentos más oscuros, June se convirtió en una fuente de consuelo y aliento para Johnny. Ella le proporcionó un camino para salir del caos en el que se encontraba, actuando como un faro de luz en su vida. Desempeñó un papel crucial en su recuperación de la adicción y le instó a enfrentarse a sus miedos. Sus firmes convicciones religiosas y su inquebrantable confianza en las habilidades de Johnny le seducían y le atraían cada día más hacia ella. La creciente influencia de June en la vida de Johnny fue devastadora para Vivian. Sabiendo que estaba perdiendo al hombre que una vez había amado, vio cómo su vínculo se hacía más fuerte. Se hizo evidente que el corazón de Johnny ya no estaba del todo con ella, aunque intentara mantener unido su matrimonio. Su matrimonio estaba condenado al fracaso debido a la infidelidad emocional y al creciente distanciamiento. Al saber que su marido había buscado consuelo en otra mujer, Vivian se sintió abandonada, suplantada y entristecida. June estaba presente tanto física como emocionalmente, mientras Vivian se ocupaba sola del hogar. Ella estaba en la carretera con Johnny, disfrutando de los altibajos de la vida en una gira. Las vidas de las dos mujeres no podían ser más diferentes. La sensación de pérdida y aislamiento de Vivian se vio exacerbada por el hecho de que June formaba parte del mundo de Johnny de una manera que Vivian nunca podría ser. Vivian se vio envuelta en un incómodo escándalo a medida que el romance de Johnny y June acaparaba la atención. Cuando se supo del adulterio de Johnny, los medios de comunicación empezaron a hablar de su estado civil. Esto era una pesadilla para alguien tan reservada como Vivian. No podía hacer nada para evitar que los tabloides utilizaran el amor que había compartido con Johnny. Ver cómo su matrimonio se desmoronaba de forma tan pública tuvo un coste emocional casi insoportable. La reacción de Vivian ante el divorcio definitivo. Tras 12 años de matrimonio, la relación de Johnny y Vivian se había deteriorado hasta el punto de no tener retorno en 1966. Ese mismo año, la pareja completó su separación tras solicitar el divorcio. Los medios de comunicación especularon sobre la relación de Johnny con June y los motivos de su divorcio, convirtiendo la disolución de su matrimonio en un acontecimiento público. El divorcio fue una experiencia humillante y desagradable para Vivian. Como esposa de Johnny, Vivian se había convertido en el centro de atención, pero tras el divorcio se vio obligada a valerse por sí misma sin el brillo y el glamour que habían rodeado su matrimonio. Tras su regreso, se concentró en criar a sus hijos en Ventura, California. Sufrió emociones de rechazo e inadecuación como consecuencia del divorcio. Le tocó recoger los fragmentos de un corazón roto cuando el amor de su vida se marchó. Tras el divorcio, Vivian luchó por definirse a sí misma al margen de su matrimonio con Johnny. Ser su esposa y la madre de sus hijos la había definido durante años. En un mundo que parecía haber avanzado sin ella,
Ahora tenía que reinventarse. Se sintió aún más sola y desesperanzada a raíz del interés del público por la relación de Johnny y June. Había recuerdos de la vida que había perdido donde quiera que mirara. Sus hijas también se vieron profundamente afectadas por el divorcio. Habían visto cómo se deterioraba la relación de sus padres y ahora tenían que acostumbrarse a vivir sin su padre todos los días. La apacible vida de Vivian contrastaba con el éxito de Johnny en el mundo de la música y su publicitado romance con June. Le trajo recuerdos de la vida que ella y él habían llevado juntos, una vida que ahora era inalcanzable. Vivian se mantuvo muy discreta en los años posteriores al divorcio, concentrándose en su familia e intentando seguir adelante. Las heridas de su matrimonio con Johnny nunca cicatrizaron del todo, aunque finalmente volviera a casarse. Su vida cambió radicalmente a raíz del divorcio, y siempre estará asociada a Johnny Cash. En 1968, 2 años después de divorciarse de Vivian, Johnny y June se casaron. Su romance se hizo legendario y fue elogiado en biografías, películas y canciones. Para Vivian, sin embargo, fue un capítulo terrible y maravilloso de su vida. Había sido la compañera de Johnny durante los primeros años de su profesión y su primer amor. Sin embargo, las exigencias y tentaciones de la fama acabaron siendo demasiado para su amor. El camino de Vivian a través de las dificultades y la recuperación en la vida después del divorcio. El divorcio puede trastornar la vida de cualquier persona, y el viaje de Vivian tras su separación de Johnny no fue menos difícil. La redefinición de su papel en la vida personal y familiar. La superación de diversos obstáculos y la lucha contra las emociones fueron parte de la navegación por la vida después del divorcio. Aunque su matrimonio llegó a su fin, la historia de Vivian demuestra su fortaleza, tenacidad e inquebrantable dedicación al bienestar y el legado de sus hijos. Tras el divorcio, Vivian tuvo que superar muchos retos emocionales y prácticos. El fin del matrimonio suele suponer un cambio importante en las rutinas diarias, las obligaciones y las relaciones sociales. Vivian tuvo que acostumbrarse a ser madre soltera y a ocuparse ella sola de los pequeños detalles de la vida para aclimatarse a su nueva realidad. Intentó crear un nuevo sentimiento de seguridad para ella y sus hijos a lo largo de esta transición, que se caracterizó por un tiempo de intensa introspección y adaptación. Uno de los problemas más acuciantes era la tensión financiera. Vivian tuvo que enfrentarse a los retos de la elaboración de presupuestos, la planificación financiera y las modificaciones laborales como consecuencia de la división de bienes y la obligación de mantener a su familia ella sola. La carga emocional de la separación se sumó al peso de estas obligaciones. Tuvo que encontrar un equilibrio entre las realidades de sus nuevas circunstancias y su continua recuperación emocional tras la disolución de su matrimonio. El proceso de recuperación fue lento a nivel emocional. El divorcio suele provocar un amplio abanico de emociones, como rabia, dudas, tristeza y pérdida. Trabajar con estos sentimientos mientras mantenía la normalidad en la vida de sus hijos formó parte del viaje de Vivian. La terapia, el apoyo de familiares y amigos y la contemplación fueron de gran ayuda para su recuperación. Gracias a estas herramientas, pudo recuperar la confianza en sí misma y concentrarse en el futuro. Los sentimientos de Vivian hacia Johnny siguieron siendo una complicada red de respeto y afecto incluso después de separarse. Los años que pasaron juntos y el fuerte vínculo que antes compartían no se borraron con la disolución de su matrimonio. Vivian seguía respetando a Johnny, reconociendo las cosas buenas de su relación y las experiencias comunes que moldearon sus vidas. Sus relaciones, especialmente en lo que respecta a la coparentalidad, reflejaban este aspecto. Por el bien de sus hijos, Vivian y Johnny fueron capaces de mantener una relación amistosa y cooperativa, para proteger a sus hijos de las repercusiones perjudiciales del divorcio. Este respeto mutuo era esencial. Al concentrarse en su objetivo común de ser padres competentes y cariñosos, colaboraron para crear una atmósfera segura y alentadora. Los recuerdos de Vivian y los principios que decidió inculcar a sus hijos también demostraron su amor inquebrantable por Johnny. Como sabía que sus palabras afectarían a la perspectiva y la salud mental de sus hijos, hablaba de él con cariño y evitaba hacer comentarios negativos. Esta estrategia permitió a sus hijos mantener una buena relación con su padre al tiempo que les ayudaba a manejar sus sentimientos en torno al divorcio. Función de madre y guardiana del patrimonio de su descendencia. Ser madre fue una de las responsabilidades más importantes de Vivian tras el divorcio. Su prioridad era asegurarse de que sus hijos se sintieran seguros, queridos y apoyados. A pesar de la alteración de su estructura familiar, asumió los papeles de cuidadora y protectora, decidida a mantener su bienestar y proporcionarles una sensación de estabilidad. Más allá de los cuidados diarios,
Vivian se desvivía por sus hijos, tenía un fuerte deseo de mantenerlos conectados con sus orígenes y su historia familiar. Vivian se aseguró de que sus hijos pudieran entender y respetar su historia conservando los cuentos, costumbres y principios que eran significativos para ella y Johnny. Aunque su dinámica familiar había cambiado, esta dedicación les daba un sentimiento de identidad y continuidad. Además de salvaguardar su patrimonio, Vivian apoyó incondicionalmente las necesidades y objetivos de sus hijos. Les animó y orientó para que superaran sus obstáculos personales, al tiempo que apoyaba activamente sus esfuerzos académicos y extraescolares. Su participación en sus vidas era prueba de su firme devoción y afecto. Vivian también tomó medidas para crear un futuro para ella y sus hijos durante la fase posterior al divorcio. Buscaba oportunidades para superarse, ya fuera desarrollando sus talentos, dedicándose a nuevas aficiones o avanzando en su trabajo, además de aumentar su propio sentimiento de realización. Su búsqueda del crecimiento personal fue un buen ejemplo para sus hijos. Vivian también les ayudó a desarrollar su capacidad de recuperación y una actitud proactiva ante la vida, modelando estos rasgos para ellos. Tras su divorcio, la vida de Vivian fue un viaje de profunda transformación y desarrollo. Su fortaleza y resistencia quedan demostradas por el modo en que afrontó los importantes obstáculos que se le presentaron con aplomo y resolución. Su inquebrantable devoción por sus hijos y su continua consideración por Johnny demostraron su deseo de preservar un ambiente hogareño afectuoso y alentador. La historia de Vivian evolucionó hacia el optimismo, la adaptación y la recuperación a medida que avanzaba. Aprovechó al máximo su posición como madre, concentrándose en el bienestar de sus hijos y en sus vínculos con su ascendencia común. A pesar de los trastornos en su vida familiar, fue capaz de proporcionar a sus hijos un ambiente estable y de apoyo que les ayudó a prosperar. Si tenemos en cuenta la experiencia de Vivian tras su divorcio, es evidente que tuvo dificultades en el camino. Sin embargo, su tenacidad y devoción a su familia describen a una mujer que se enfrentó con valentía a las dificultades y sintió una devoción inquebrantable por sus seres queridos. Su historia es una prueba de la tenacidad del espíritu humano, la fuerza del amor y la capacidad de recuperarse de los reveses. Los fantasmas del anterior matrimonio de Vivian con Johnny se han visto inquietantemente iluminados por sus últimos descubrimientos. Durante años, todo lo que el público vio fue la pulida y feliz apariencia de su relación. Sin embargo, las realidades más siniestras están emergiendo ahora como resultado de las observaciones abiertas de Vivian. La oscura realidad desvelada por Vivian. La revelación de Vivian presenta una imagen de Johnny muy distinta de la imagen afable que presentaba. Sus revelaciones revelan un aspecto de Johnny desconocido hasta entonces. Sus dificultades internas y sus penurias emocionales. Johnny luchaba con problemas que ocultaba cuidadosamente al público, lejos de la imagen perfecta que aparentaba. Vivian describe la existencia de Johnny como un tornado de confusión interior. Sufrió graves angustias mentales y presiones a puerta cerrada, que influyeron notablemente en su conducta. Ella revela que estas turbulencias se debían a miedos profundos y a problemas sin resolver de su pasado, más que a la fama o a influencias externas. Según los relatos de Vivian, una de las principales razones por las que su relación se deterioró fue la lucha de Johnny contra la identidad y la autoestima. Detalles sobre los retos de Johnny que no se conocían. La visión de las luchas personales de Johnny es una de las partes más impactantes de las revelaciones de Vivian. Vivian habla de su continua lucha contra la ansiedad y la depresión, a pesar de la impresión pública de que era una persona de éxito y segura de sí misma. Señala que estos problemas de salud mental eran una batalla persistente que afectaba a todas las facetas de su vida, en lugar de ser episodios aislados. El miedo constante de Johnny a fracasar y su incesante necesidad de aprobación agravaron mucho sus problemas. A pesar de su aparente éxito, con frecuencia se sentía inútil e inadecuado, lo que le hacía actuar de forma errática y tener cambios de humor. Vivian subraya que el alto nivel de exigencia y el continuo escrutinio que acompañaban a su imagen pública empeoraban estas dificultades. Además, Vivian revela que Johnny utilizaba con frecuencia estrategias de afrontamiento inadecuadas. Recurrió al abuso de sustancias como medio de adormecer su sufrimiento y escapar del estrés de su vida cotidiana. Los cimientos de su matrimonio se debilitaron a causa de la atmósfera envenenada que generaron sus frecuentes discusiones sobre este hábito autodestructivo. El punto de vista de Vivian sobre las verdaderas causas de la disolución de su matrimonio. El punto de vista de Vivian sobre las razones de la disolución de su matrimonio es un conmovedor análisis de cómo los problemas personales afectan a la pareja. Afirma que los conflictos internos de Johnny fueron un factor que contribuyó a la ruptura del matrimonio, además de las influencias externas.
Reconoce que la tensión de sus problemas sin resolver y la creciente brecha emocional entre ellos fueron demasiado para su relación. Según Vivian, su incapacidad para conectar de forma significativa creció como resultado de los continuos conflictos y la presión emocional. A medida que los problemas de Johnny empeoraban, la brecha emocional se agrandaba y la cercanía y la confianza se deterioraban gradualmente. Sus observaciones muestran que sus problemas matrimoniales estaban íntimamente ligados a las luchas personales de Johnny y no eran solo producto de la incompatibilidad. Además, Vivian identifica una de las principales causas de la ruptura de su matrimonio en la falta de comunicación eficaz. Ambos fueron incapaces de superar la barrera que la reticencia de Johnny a hablar de sus dificultades había creado. Debido a su separación emocional, fueron incapaces de proporcionarse mutuamente la comprensión y el apoyo que necesitaban para superar sus dificultades. Las revelaciones de Vivian son un triste recordatorio de la complejidad que subyace a las identidades públicas y de las luchas que a menudo ocultan las personas. Sus francas descripciones de las penurias de Johnny y del efecto que tuvieron en su matrimonio iluminaron las formas fundamentales en que los problemas personales pueden afectar a las relaciones, proporcionando una perspectiva más compleja de su tumultuoso pasado. Ahora que la desgarradora verdad ha salido a la luz, ¿crees que Johnny Cash se arrepintió de verdad de perder a Vivian? Comenta a continuación con un 1 si crees que sí, o con un 0 si crees que estaba destinado a estar con June Carter. Para ver más revelaciones impactantes sobre tus iconos favoritos, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Haz clic en el siguiente video de tu pantalla para ver más historias exclusivas. Gracias por vernos y hasta la próxima.